Ok. Buenas noches, chicas. Vamos a empezar la clase. Hoy vamos a estudiar la parashá Sab, que es ordena. Es desde Levíticos 6:8 hasta Levíticos 8:35. Entonces vamos a empezar con oración. Tejilín 119, 33 al 40, que dice: Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra a tu sierva temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sedec. Isaías 61. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Aretz y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre eterno, soberano del universo, te damos gracias por esta noche, te damos gracias que seas tú nuestro maestro, que seas tú, Espíritu, guiándonos a nosotros el día de hoy, que mi boca hable tus palabras y que nosotros hoy, Padre eterno, hoy te conozcamos un poco más en cada clase. Padre, te presentamos esta clase por la salud de nuestra familia, por la salud de la familia de Diana, por la salud de la familia de Gloria, por la salud de la familia de Yuri, por la salud de mi familia, Padre. Te damos gracias por nosotros. Te glorificamos, Padre eterno. Te pedimos que quites de nosotros toda distracción y que nos permitas enfocarnos en lo que tú tienes hoy para nosotros. Tú eres digno de todo honor y toda gloria, Padre. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria, de tu poder, de tu entendimiento y de tu sabiduría el día de hoy. En el nombre de Yeshua. Amén. Ok. Bueno. Quiero empezar. Hay dos conceptos, dos cosas básicamente es que me enfoqué hoy. Una cosa que yo he notado en las cosas que he estado que enseño, yo me enfoco mucho en los conceptos. Es como que yo siento que nosotros necesitamos tener muy claros los conceptos que el Eterno tiene en su palabra sobre cualquier cosa que nosotros leemos, cuáles son los conceptos que el Eterno nos está dando, que nosotros tengamos bien claro esos conceptos, porque yo pienso que eso hace que podamos hablar un mismo lenguaje, que cuando nosotros hablemos con alguien, nosotros podamos ver, por ejemplo, si alguien nos habla de pecado, yo puedo decir, bueno, ¿qué entiende esa persona por pecado? Porque yo lo que entiendo por pecado es esto y esto. ¿Qué entiende esta persona por santidad? Porque yo lo que entiendo de santidad es esto y esto. Sí, cada vez yo necesito tener claro. Y yo busco, y en esta clase yo busco que nosotros tengamos el concepto que el Eterno tiene sobre las cosas. No el concepto que yo tenga o el concepto que alguien más tenga, el concepto que el Eterno tiene sobre las cosas. Y por eso me gusta preguntarles, ¿ustedes qué piensan para que nosotros podamos moldear el concepto que nosotros tenemos a lo que el Eterno realmente quiere decir? Por eso les pregunto, ¿ustedes qué creen que es el pecado? ¿Qué creen que es esto? Entonces, voy a empezar con una pregunta. Cuando vimos la semana pasada, estuvimos hablando de las cosas que en Levíticos ellos tenían que hacer cuando cometían un pecado, el proceso que tenían que seguir, los sacrificios que tenían que hacer. Una de las cosas que ellos tenían que hacer era pedir un perdón, y el perdón tenía que ser algo sincero. Entonces, un concepto que les quiero preguntar es, ¿qué es para ustedes? ¿Qué es pedir perdón? ¿Qué es para ustedes si yo le digo, si usted dice, si usted piensa, wow, yo le tengo que pedir perdón a esta persona, yo le tengo que pedir perdón a Dios? ¿Qué significa para ustedes eso? ¿Qué significa pedir perdón?
una cosa que no fue correcta hacer, Ok. entonces le pido perdón. Un ejemplo, ¿no? Que Ujú. yo insulté a alguien y después uno como que se arrepiente y dice, uy, perdón. O sea, Ah, fue como que ok. a veces uno dice las cosas sin pensarlas. Entonces algo que de pronto que uno habla de más y la gente lo ve, yo lo veo de una manera y la gente lo ve de otra, entonces los ofende. ¿Entiendes? Eso me pasaba mucho en Barcelona, porque allá la gente al principio tiene una mentalidad muy diferente y son muy secos y muy serios, y uno es más abierto. Entonces a ellos eso de estar así como, que qué lindo mi amor y esas cosas, a ellos no les, no es la cultura, entonces también depende de la cultura, que no les gusta que uno, entonces uno dice, uy, perdón, no quise decir eso. Me pasó algo que como curioso, con un estilista me estaba cortando el pelo, entonces le dije yo, es que, ay, venga, necesito que me lo cepille. Y entonces se rió. Entonces yo dije, ay, ¿por qué se ríe? Pero pues, y me dijo, porque es que cepillar es acostarse con una persona aquí, ¿me entiende? Me la cepillo. Entonces yo, ay, perdón, ¿no? Uy, lo siento, y te le dio risa, pero él por lo menos comprendió y no lo tomó al mal a pesar de que era español. Otra persona, si yo le digo eso nombre a otro, pues, ¿me entiende? Entonces se siente tal vez ofendido. De repente hay cosas que uno tiene que Ok, tratar de corregir. entonces para usted, pedir perdón es darse cuenta de que te equivocaste Sí, en y te algo sí. arrepientes. Herí, Y sí, entonces herí. dice, perdóneme. Ok. Bueno, una de tantas, porque pues Sí, sí, ok. depende del punto de vista, depende de lo que las cosas. Ok. Yuri, ¿usted qué opina? ¿Qué es para usted perdonar o pedir perdón? Reconocer la ofensa, o sea, reconocer que la embarré, que me equivoqué, que Embarré. sí, o sea, desde cualquier punto, ¿no? Lo que dije o lo que hice. Entonces, primero reconocer y disculparme con esa persona de que no, o sea, de que estoy arrepentida y que no va a volver a pasar, no lo voy a volver a hacer. Entonces, reconocer que se equivocó y entonces arrepentirse. Ujú, Reconozco, me arrepiento y entonces digo algo. Ok. ujú. Diana. Yo también digo, también eso es reconocer que hicimos algo mal, ¿verdad? Por el Espíritu Ok. Santo, aunque la persona a lo mejor, a veces ellos para ellos a lo mejor no creen que hicimos algo mal, ¿verdad? Pero si hicimos algo mal, porque el Espíritu Santo me toca a mí o me dice, ¿verdad? Pero reconocer, pedir disculpa y arrepentimiento, ¿verdad? Arrepentimiento. Ok. Las tres dijeron que hay que, en ese proceso, cuando uno pide perdón, hay un proceso que uno está siguiendo y en ese proceso las tres dijeron el arrepentimiento. Entonces, Ujú, ¿qué es arrepentimiento? ujú. ¿Qué es arrepentimiento? Pues es como dijo Judith, pedir perdón es una cosa, ¿verdad? Pero arrepentimiento es decir que ya no lo vas a volver a hacer eso. Vas a corregir lo que Ok. hiciste, ¿verdad? Ajá, Y no ok. lo vas a hacer otra vez. Ujú, ok. Eso es para mí, ¿verdad? El arrepentimiento, ok. Sí. Sí. Entonces, vamos a ver ese concepto porque es bien importante. Cuando nosotros estábamos hablando de que en el sistema de sacrificio, ellos lo que hacían, ok, eran, cometían un pecado, se daban cuenta de que cometían el pecado y que tenía que haber un perdón sincero. Entonces hay un arrepentimiento en mí. Entonces vamos a ver desde la perspectiva bíblica qué es el arrepentimiento, como estamos diciendo. Vamos a ver eso. Entonces, vamos a ver qué es arrepentimiento. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando pongo aquí AT, es que es el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento viene, arrepentimiento viene de la palabra shuvah, que significa regreso. Entonces, le voy a leer
en Isaías 30:15, ¿qué dice Isaías 30:15? De hecho, aquí ya lo tenía en Isaías, que ahorita lo miramos. Isaías 30:15 dice, porque esto es lo que Yahweh Elohim, el Akadosh de Israel dice, regresar y llorar es lo que los salvará. Es decir, Teshuvá. Teshuvá es lo que los salvará. Porque dice, regresar y llorar es lo que los salvará. Entonces sabrán dónde han estado. ¿Sí? Porque Teshuvá significa regreso. O nos damos cuenta dónde estamos y nos vamos a regresar a donde deberíamos estar. Entonces sabrán dónde han estado. Cuando confiaron en vanidades. O sea, cuando nos desviamos. Entonces su fuerza se hizo vana y no pudieron escuchar. Entonces, por eso, desde la perspectiva hebrea, desde la perspectiva de la palabra, arrepentimiento es realmente teshuvá, es regresar. Dice, porque dice, regresar y llorar es lo que los salvará. O sea, es un volver con dolor, porque dice, regresa, es un volver con dolor, ¿sí? En el Nuevo Testamento viene de la palabra griega metanoia, que significa cambiar de pensamiento de mente. Es decir, hay una transformación aquí. El arrepentimiento es de las cosas más poderosas que existen, porque es lo que transforma la mente. De hecho, lo que realmente eleva mi mente, cambia en mí para que a partir de ahí realmente haya una transformación en mi mente y haya una elevación espiritual, debe haber un cambio de mentalidad, que es lo que dice metanoia. Y mire que dice, es dar un giro de 180 grados. Ahora, en Mateo 3:8, voy a leerles Mateo 3:8. Mateo 3:8 dice, si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados a Yahweh, produzcan frutos que los demuestren. Escuchen lo que dice. Si ustedes realmente, dice, si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados, o sea, han dado ese giro a Yahweh, produzcan frutos que lo demuestren. Es decir, no es solamente decirlo, no es solamente yo decir me arrepiento. Debe haber un fruto que lo manifieste, un fruto que muestre, pero yo no puedo dar ese fruto si mi mente no ha cambiado. Tiene que haber un cambio de mentalidad. Es cambiar de parecer sobre algo que hemos hecho, un cambio de opinión. Yo estaba aquí y ahorita opino diferente, por lo tanto voy en dirección diferente. El arrepentimiento es la traducción de una familia de palabras que indica un regreso, un cambio de parecer o un repudio del pecado para volver a Dios. Ahora, voy a hacer mucho énfasis en esto del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque les voy a leer lo que es el remordimiento. Ahora, el arrepentimiento produce dolor. El arrepentimiento produce una culpa. Como ustedes dijeron ahorita, ustedes las tres tocaron dos conceptos importantes en el perdón. Tocaron, me doy cuenta, dijeron, me di cuenta que hice esto mal, que hice esto mal. O sea, hubo una reflexión, nos dimos cuenta y dijeron arrepentimiento, ¿sí? Entonces dice, porque les voy a leer lo que es el remordimiento. El remordimiento es el reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no deberíamos haber cometido y nos apesadumbra. Es decir,
el remordimiento también nos da dolor, también nos trae culpa. Pero ¿cuál es la diferencia? El remordimiento se queda ahí. No hay un cambio de pensamiento. Ahora, les voy a dar ejemplos. Es el arrepentimiento. Cuando uno va, y yo voy a dar el ejemplo en las iglesias porque es donde uno más se ve, donde más se ve. Muchos de nosotros, a mí me pasó y a muchos de los que yo conocí o conozco, nos pasó que nosotros llegamos a una iglesia, llegamos a buscar a Dios porque nosotros teníamos un problema, pasamos por una situación difícil y nos fuimos y encontramos que Dios estaba ahí, que Dios nos podía ayudar con el problema. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros le pedimos perdón al Eterno por lo que hicimos y el Eterno nos ayudó, ¿sí? Muchos van por ese proceso, pero ¿qué pasa? Muchas veces no es arrepentimiento, sino remordimiento. Wow, por lo que hice, mi matrimonio está mal. Porque yo engañé a mi esposa, mi matrimonio está mal. Y entonces le digo a Dios que me perdone para que me sane el matrimonio y Dios me lo sana. O wow, por lo que yo estuve haciendo, me dio SIDA o me dio esta enfermedad. Entonces voy, me dicen que Dios ayuda, que Dios salva. Entonces me voy donde Dios y resulta que Dios en su misericordia me sana. Pero resulta que yo ya hasta ahí llegué. Resulta que ya no busco más de Dios porque ya Dios me sanó y vuelvo y me voy. Entonces, yo sentí el dolor, sentimos la tristeza, pero no hubo un arrepentimiento realmente, sino hubo un remordimiento. Ahora, ¿el remordimiento qué hace? Pues me siento mal, me pasó esto, por buscar a alguien que me ayude, pero realmente no hay un cambio de mentalidad. No ha ocurrido la metanoia en mí. No ha ocurrido algo que me transforme, que me diga, wow, realmente no lo debo volver a hacer. Ahora, ¿qué pasa? Porque mucha gente, entonces lo que hace es que siente este remordimiento, pero vuelve a hacer lo mismo al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, al año, vuelve a hacer lo mismo. Entonces, no ha habido un arrepentimiento, sino un remordimiento. Mire, yo he visto mucho en las iglesias y eso es así, desafortunadamente. Hay un remordimiento. ¿Por qué digo que hay un remordimiento? Porque no hay un cambio, no hay un fruto de cambio en la vida de la persona. Un ejemplo, usted tiene un esposo que es borracho y resulta que su esposo llega borracho y le da un golpe a usted y la trata mal y usted se va toda brava y se va y bueno, lo voy a dejar. Al otro día él se le pasó la borrachera y él viene donde usted le dice, perdóname, mi amor, yo no lo voy a volver a hacer, te lo prometo, yo voy a cambiar. Entonces, esa persona está sufriendo un remordimiento. Le duele porque casi va a perder a su esposa. Le duele porque, pues, wow, se me está dejando. Pero, ¿qué pasa? Cuando la esposa lo perdona, ¿qué hace la persona? Él se pone contento, ella vuelve a su casa, vuelven y están juntos, todos contentos, una semana, 2 semanas, y la tercera semana vuelve y lo hace. ¿Por qué vuelve y lo hace? Porque esta persona realmente no tuvo un arrepentimiento, tuvo un remordimiento que lo hizo sentir mal, que wow, perdí a mi esposa, pero voy a ver qué hago para recuperarla. Le voy a decir que la perdono o que me perdone, ¿ves? Y vuelve y cae en el mismo patrón. ¿Por qué? Porque esa persona realmente en su corazón no ha habido ese
arrepentimiento verdadero, entonces vuelve y cae, vuelve y cae, vuelve y cae. Y muchas veces nosotros o las mujeres vuelven y lo perdonan, vuelven y lo perdonan, vuelven y lo perdonan, porque pues nos han enseñado que debemos perdonar. Pero resulta que la persona realmente no ha tenido un arrepentimiento, porque el arrepentimiento, en el primer versículo que lo vimos, dice que debe haber un fruto que muestre el arrepentimiento. Y ahí no ha habido un fruto que muestre arrepentimiento. Desafortunadamente, estamos llenos de, la iglesia está llena de gente que realmente no ha tenido un arrepentimiento verdadero. Nosotros, muchos de nosotros no hemos tenido un arrepentimiento verdadero. Yo he visto por experiencia gente que dice, sí, yo voy a cambiar, pero ¿qué pasa? Lo que hacen es buscar la manera que después seguir haciendo lo que están haciendo, pero que nadie se dé cuenta. Entonces, ¿qué está pasando? Empieza a haber mucho pecado oculto. ¿Por qué hay pecado oculto? Porque la gente realmente no se está arrepintiendo. ¿Qué es lo que están haciendo? Están haciendo remordimiento, se sienten mal. Y yo recuerdo que yo no entendía la diferencia antes. Y yo decía, pero ¿por qué? Si esta persona se arrepintió, ¿por qué se ve y sigue igual? ¿Por qué vuelve y le pasa lo mismo? Y yo lo que notaba es que la persona lo que hacía era que seguía haciendo, pero lo hacía oculto, de manera que nadie lo viera, de manera que nadie supiera, de manera que, ¿para qué? Para mantener, simplemente es, como no me ven, como no se da cuenta, entonces no lo mantengo oculto. ¿Les duele? ¿Realmente qué les duele? Les duele es que los pillaron. Eso es lo que les duele. No es porque, mire, es cambiar de parecer sobre algo que hemos hecho, un cambio de opinión. Es aquí, es aquí. El arrepentimiento es la traducción de una familia de palabras que indica un regreso, un cambio de parecer o un repudio del pecado para volver a Dios. No hay, en el remordimiento, no hay ese repudio al pecado. Wow, yo le fallé a Dios. Yo en estos días le preguntaba a mi esposo, yo le preguntaba, mira, ¿tú por qué? Yo le decía, si tú quieres ser un hombre fiel, un esposo fiel, entonces yo le preguntaba, ¿por qué quieres ser un esposo fiel? Yo le pregunto, ¿por qué queremos ser fiel? ¿Por qué yo quiero ser una esposa fiel? ¿Sí? Yo decía, porque, no, pues porque te amo, porque te quiero respetar, porque, ¿ves? Esa puede ser nuestra respuesta. Ah, no, es que yo te amo y yo te quiero respetar. No, la verdadera respuesta, si nosotros somos conscientes de lo que estamos haciendo, nuestra verdadera respuesta debería ser, porque no le quiero fallar a Dios. Esa debería ser nuestra respuesta. ¿Por qué yo quiero ser fiel a mi esposo? Porque yo no le quiero fallar a Dios. Porque fallarle a mi esposo es fallarle a Dios, porque estoy yendo en contra de algo que él me dice que yo no debo hacer. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde debería estar realmente mi convicción. Mire, el arrepentimiento es de las cosas más poderosas espiritualmente que hay. Más poderosa espiritualmente, porque ahí es donde tu mente se eleva, porque es donde tu mente cambió, porque a nosotros nos dice, la palabra nos dice que nosotros debemos transformar nuestra mente y el proceso de transformación de nuestra mente es el arrepentimiento. Ahí es donde viene el realmente que todo en nuestra vida va a empezar a cambiar, porque ahí esa transformación. De hecho, hay un versículo bíblico, dice,
Segunda de Corintios 7:10 dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Mira ese versículo tan importante, porque es la tristeza, es el dolor que a mí me da fallarle al Eterno, fallarle a Él. No importa lo que yo haga, no voy a robar, no porque sea malo robar, no voy a robar porque no le quiero fallar al Eterno. No voy a engañar a mi esposo, no porque sea malo, no porque no por mi esposo, es porque yo no le quiero fallar al Eterno. No voy a, porque no quiero fallarle a Él. Porque si yo le fallo por eso, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento. Esa es la verdadera, esa es la tristeza. Cuando realmente tenemos tristeza que proviene de Dios, donde yo tengo a Dios y soy consciente, esa es la tristeza que a mí me va a llevar al verdadero arrepentimiento. Por eso, cuando una persona te hace daño y te pide perdón y vuelve y te hace el mismo daño, te pide perdón otra vez, esa persona no ha tenido un arrepentimiento, porque no es una tristeza que proviene de Dios. Es una tristeza del mundo. Oh, me pillaron. Oh, la hice sufrir, pero voy a hacerlo de tal manera que no se dé cuenta la próxima vez. Oh, la tristeza. No puedo tener lo que quiero. Es una tristeza del mundo, no una tristeza que proviene de Dios. ¿Ves? Entonces, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Ahora. Muy buen punto. Sí, ahora dice, ¿qué es Teshuvá? De hecho, lo encontré en inglés y lo dejé así porque me pareció más bonito. Dice, Teshuvá. En hebreo es volver del camino donde nos habíamos perdido para retornar a Dios, para sanidad, para perdón y para instrucción en el camino correcto. Eso es Teshuvá. Esa es una palabra, la palabra hebrea, Teshuvá. Ahora, la Torá instruye a quien transgredió que debe volver a Hashem, tu Dios, es decir, retornar a Él, porque cuando pecamos nos desviamos. Entender que la Teshuvá es un proceso de retorno. Yo pequé, me equivoqué, me arrepiento, me retorno a mi camino anterior, es decir, volver a conectarme con Él. La Teshuvá es el proceso mediante el cual establecemos una conexión con Dios y retornamos a la bondad básica que conforma la naturaleza humana. Porque cuando yo hago Teshuvá, es entonces cuando yo estoy volviendo a Él. Porque es en ese proceso doloroso, porque Teshuvá es un proceso doloroso, porque me alejé, me aparté de Él. ¿Sí? Ahora, el proceso de arrepentimiento que lleva a la aceptación y reconocimiento de nuestra posición delante del Eterno, o sea, como pecadores, y así arrepentirnos del mal camino, es este. Y me gustó mucho porque me parece que ustedes tres mostraron ese proceso. ¿Qué dijeron? Ok, cuando yo cometo un pecado, ¿qué hago? Primero hay un conocimiento a través de una reflexión. Todas ustedes dijeron, oh, caí en cuenta, o sea, hubo una reflexión, caí en cuenta, wow, hice esto malo, yo estoy equivocada, yo no estoy haciendo lo correcto, yo estoy mal. O ahí hubo una reflexión, o puede ser a través de oír la palabra ungida.
Yo recuerdo que a mí me pasó mucho en un principio, porque yo realmente, como yo creo que se los dije antes, yo no tenía un concepto de lo que era pecado. Y yo siempre, si me ponía a pensar, yo decía, pues yo realmente no he cometido pecado hoy. Para mí, yo no cometía pecados, porque yo decía, yo no he matado a nadie, entonces yo no he cometido pecado, yo no mato a nadie. Para mí como que no había pecado, ¿cierto? Pero recuerdo que a través de ciertas predicaciones, como dice aquí, a través de oír la palabra ungida, yo empezaba a escuchar y yo decía, wow, realmente yo estoy pecando, realmente yo estoy en pecado. Entonces, ese proceso de reflexión para mí llegaba a través de la palabra ungida, de una persona que realmente estaba ungido en lo que decía y él me hacía ver. Recuerdo que una de las primeras cosas que escuché y que me hicieron ver es que yo me di cuenta que yo buscaba al Eterno simplemente para que me resolviera los problemas. Yo veía, pues yo llegué con él, yo llegué con el Eterno, él me resolvió el primer problema, yo estaba feliz y contenta. De ahí en adelante mis oraciones eran todas para que él me resolviera problemas y yo lo buscaba para qué, para que hiciera esto y esto y esto por mí. Yo recuerdo que eso fue mi proceso. Entonces yo era feliz orándole porque yo sabía que él sí podía resolver los problemas que yo no podía. Y recuerdo que un predicador empezó a hablar del amor de Dios y de que yo debería amarlo a él. Y entonces empezó a hablar y hablar y hablar y yo me di cuenta, wow, yo no amo a Dios. Yo lo necesito para que me resuelva mis problemas, pero realmente yo no lo amo. Porque yo me puse a pensar, porque él nos hacía pensar, ¿qué tal si él no le resuelve el problema que usted tiene? ¿Va a seguirlo buscando? Y yo decía, pero, ay, bendito, ¿cómo así? ¿Va a seguirlo buscando? ¿Va a seguir con él? Porque para mí todo era que él me resolvía y yo estaba contenta, eso me hacía sentir contenta, pero llegó un momento es que no, va a seguirlo amando, usted realmente lo ama, porque nosotros al principio muchas veces buscamos a Dios como los niños buscan a los papás. Los niños buscan los papás porque el papá le da esto y le da aquello y le da, ¿cierto? Pero cuando el papá se enoja con ellos y no les quiere dar, entonces los niños empiezan, I hate you, te odio porque ya no le da lo que quiere, ¿cierto? Nosotros empezamos así muchas veces. Entonces, ¿por qué? Porque Dios en su misericordia nos empieza a complacer, pero llega un momento en que Él dice, bueno, tú ya estás creciendo, te voy a mostrar el camino y a lo mejor ese camino hay cosas que son dolorosas. Ahora, vamos a seguir con él, vamos a amarlo, así no me dé todo lo que yo quiero, porque realmente lo que la palabra enseña es que nosotros debemos empezar a orar. Entonces, ahí fue donde aprendí, ok, hay que orar, Padre, esto y esto es lo que quisiera, lo que necesito, pero terminar con lo siguiente, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde nos cuesta. Nosotros hemos aprendido y sabemos, la voluntad del Eterno siempre es buena para nosotros, pero no quiere decir que nos pasen cosas buenas con la voluntad del Eterno. Porque la voluntad del Eterno siempre es buena para nosotros, pero nosotros pensamos que entonces no nos va a hacer llorar, no, todo va a estar honey, honey, honey. Y muchas veces la voluntad del Eterno es dolorosa para nosotros porque tenemos que crecer. Porque si seguimos todo honey, honey, no crecemos, ¿cierto? Entonces, ahí es donde yo me empecé a dar cuenta, wow, yo realmente no amo a Dios. Yo lo necesito y por eso lo busco. ¿Lo voy a buscar solo por buscarlo? Voy a querer, ¿ves?
Entonces, hubo una palabra ungida que me hizo darme cuenta. Hubo palabras ungidas que me hicieron darme cuenta de mi pecado. Por lo tanto, hubo convicción de pecado. Wow, yo estoy mal. Yo estoy haciendo esto mal. Yo no estoy buscando al Padre por lo correcto. Ahora, entonces viene el arrepentimiento. Y ustedes básicamente dijeron este proceso. Viene el arrepentimiento. Y el verdadero arrepentimiento es permanente cambio de carácter y conducta. Ahí es donde nosotros cambiamos. El arrepentimiento. Cambio de mente y de corazón con respecto al pecado y a Dios. Lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección. Lo que dice la techubá, retornar. Y ese cambio de dirección me lleva a un propósito y un estilo de vida diferente. Entonces, volvemos al versículo bíblico que dijimos al principio, que eran Isaías, creo que era Isaías 56. 56. 56, versículo 7. Decía. No, ese fue el de Dayana. Ah. 30:15. 30:15. Ajá, 30:15. 30:15. Mire lo que dice. Porque esto es lo que Yahweh Elohim, el Hakadosh de Israel dice. Regresad y llorar. Es decir, ese es el techubá. Es lo que los salvará. Entonces sabrán dónde han estado cuando confiaron en vanidades. Entonces su fuerza se hizo vana y no pudieron escuchar. ¿Sí? Ese es el techubá. Entonces luego decía Mateo, creo. Vea, Mateo 3:8. Luego Mateo 3:8 decía. Si ustedes en verdad se han vuelto de sus pecados a Yahweh, produzcan frutos que lo demuestren. Cuando una persona realmente se ha arrepentido, su vida cambió. Lo que hacía ya no lo hace, porque su mente ha sido transformada. Dice aquí, un cambio de mente y de corazón con respecto al pecado, lo cual lleva al hombre a un cambio de dirección, un propósito y estilo de vida diferente. Ya no hago lo que estaba haciendo, porque en mi mente está ese cambio. Esa es la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El arrepentimiento, mi mente hay un cambio. El remordimiento, hay un sentimiento de, uy, me siento mal por lo que hice y that's it, hasta ahí. Entonces, este concepto es importante porque en el proceso en que nosotros estamos aprendiendo cómo con el Eterno nosotros buscamos al Cordero para que perdone nuestros pecados, eso se da siempre y cuando nosotros hayamos hecho esto. Porque ahí entonces es donde nuestra vida cambia. Ahí es donde el Eterno puede trabajar en nosotros en ese propósito y en ese estilo de vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes. Ok, ¿es un arrepentimiento o solo tengo remordimiento y nada más? No pasa de ahí. Es importante tener, y de hecho aquí otra vez puse en 2 Corintios 7:10. El verdadero arrepentimiento es un permanente cambio de carácter y conducta. Tengo que cambiar. Si hay un verdadero arrepentimiento, hay un fruto diferente en mi vida. Y si no, es porque solo fue remordimiento. Y hasta que no me toque el Eterno, ahí voy a quedar. Entonces,
Esto forma parte del proceso que ellos seguían. Ahora, vamos a ir a Levíticos. Y en Levíticos vamos a ver los diferentes tipos de sacrificios. Este cuadro me gustó mucho porque es un resumen rápido de todos los, básicamente, Levíticos desde 1 hasta, hasta Levíticos 8, habla de las ofrendas y los sacrificios que se hacían. Entonces, este cuadro es un resumen rápido sobre eso. Hay 5 tipos de ofrendas, ¿sí? Si ustedes observan, solamente las 2 últimas son obligatorias, todas las demás son ofrendas voluntarias, o sea que la gente lo hacía porque quería. ¿Cuáles son las obligatorias? Las del pecado y la expiación. ¿Por qué? Porque si yo cometí un pecado, era obligatorio para mí presentar, recuerde que dijimos, la paga del pecado es la muerte, tiene que haber un derramamiento de sangre. Por lo tanto, si yo pequé, tenía que pagar, por eso es obligatoria, tengo que presentar una ofrenda. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de sacrificios se hacían? Aquí dice los tipos de sacrificio. Y para la ofrenda obligatoria, el del pecado y la expiación, habían varios animales que eran sacrificados. Y la expiatoria era el carnero. Y si ustedes observan, todas dicen que el animal que se sacrifique tiene que ser sin defectos, sin defectos, sin defectos, sin defecto, que es lo que representa Yeshua, el cordero sin defecto. Ahora, ¿qué de esos sacrificios le tocaba a Dios? A todo menos la piel, una porción, la grosura, que era la parte de la grasa, la grosura. Esto era lo que le tocaba a Dios. ¿Qué le tocaba al sacerdote? Esta era la porción que le tocaba al sacerdote. Y si ustedes observan, al fiel, o sea, la persona que iba a presentar la ofrenda, no le tocaba nada, excepto aquí cuando era la ofrenda de paz, que le tocaba, lo que quedaba le tocaba a ellos. Ahora, ¿y cuál era el propósito de de todos los sacrificios? Mira que si usted observa acá, tiene Levíticos, el Olam, la primera ofrenda, la ofrenda del holocausto. Levíticos 1, Levíticos 6, ¿ves? Todos los versículos que involucran lo que hemos estado, las 2 parachas que nos tocaba estudiar están involucradas aquí. El propósito, ¿cuál era el propósito de cada una de las ofrendas? Expiar por el pecado y expresar amor a Dios, expresar agradecimiento, era como mantener la conexión con el Eterno. Pero estas 2 últimos era expresar la confesión del pecado específico no intencional y buscar perdón. Ahora, recuerde que la diferencia entre estas 2, una de las diferencias es que aquí no había restitución al agraviado. O sea, si yo le hacía, era el daño que le hacía al Eterno por haber violado uno de sus mandamientos. Pero aquí sí había restitución obligatoria a la persona, además de la ofrenda que yo le presentaba. Tenía que restituir al agraviado porque era un pecado contra alguien más. ¿Sí? Entonces, ese es en resumen. Este cuadro resumen los sacrificios que se presentaban en estas 2, las primeras parachas de Levíticos. Ahora, ¿el propósito era cuál? El propósito de todas estas ofrendas era la comunión personal con Dios, restaurar esa conexión personal con Dios. Ese era el propósito de esos sacrificios. ¿Ok? Y nosotros sabemos que hoy en día nosotros lo hacemos a través del sacrificio que Yeshua hizo. ¿Ok? Ok. Bueno,
Entonces, vamos a dejar aquí la clase.